Hola a todos, bienvenidos a la serie de webinars de Academia de Ciencias del Ejercicio y en esta ocasión vamos a ver la segunda parte de cómo leer un trabajo de investigación. Les doy la bienvenida a la segunda parte de esta breve guía para la comprensión de investigaciones en las ciencias del ejercicio. Antes habíamos visto la diferencia entre trabajos longitudinales y transversales y empezamos a ver todo esto para tratar de entender, ya que estábamos analizando la diferencia entre fuentes de información primaria y secundaria, era importante también destacar que las fuentes de información primarias, que son los trabajos de investigación, también pueden ser eh, susceptibles al sesgo. No porque el trabajo de investigación en este caso sea malo, sino porque se malinterpreta el trabajo de investigación. Para eso les había puesto un ejemplo de un trabajo de investigación que es muy conocido, de un grafiquito que es muy conocido, que anda dando vueltas por ahí por las redes sociales, que te habla del fenómeno de interferencia y que te dice básicamente que no podés entrenar la fuerza y la resistencia al mismo tiempo porque ambas adaptaciones son antagónicas, es decir, son diferentes y van a generar interferencias, es decir, que el deportista se va a tener que adaptar a uno u otro. Para eso les conté la diferencia entre un trabajo de investigación longitudinal, a largo plazo, y un trabajo de investigación transversal, es decir, a corto plazo. Ahora vamos a ver la diferencia entre analizar una variable directa y una variable indirecta. Por ejemplo, una variable de carácter indirecto es una vía de señalización, como se los había mencionado en la primera parte. ¿Qué es una vía de señalización? Bueno, es por ejemplo, se puede detectar una proteína, como es el caso del mTOR, que su nombre en realidad es Mammalian Target of Rapamycin, y se sabe que esa vía de señalización está muy relacionada con el proceso de transcripción y traducción de la síntesis proteica, es decir, esos procesos son parte de la síntesis proteica para la fabricación de nuevas proteínas. Esto representa uno de los pasos para la hipertrofia, es decir, para el aumento de la masa muscular. Y por otro lado, tenemos una vía de señalización que se conoce como AMPK, que está relacionado a esta vía de señalización que se llama PGC1 alfa, y que esta vía lo que hace es estimular la fabricación de nuevas mitocondrias. Ustedes saben que dentro de la mitocondria se da el proceso de respiración celular y se da el proceso de eh, eh, producción energética a partir de las vías aeróbicas, es decir, con utilización de oxígeno. Y también esta vía de señalización está relacionada con la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces aquí tenemos dos vías de señalización diferentes, una que generalmente es estimulada por el entrenamiento de la fuerza, el mTOR, y otra que es estimulada frecuentemente por el entrenamiento cardiovascular. Esto sería medir una variable a través de una vía indirecta. ¿Por qué decimos que es indirecta si la vía de señalización, estamos midiendo la vía de señalización? Bueno, porque no es lo mismo aseverar que los niveles de, por ejemplo, mTOR están altos a decir que la masa muscular aumentó. Son dos cosas diferentes. Entonces nosotros si queremos decir que la masa muscular aumentó, tenemos que hacer, por ejemplo, un estudio que se llama antropometría. Si queremos decir que el consumo de oxígeno, es decir, la capacidad de metabolizar energía por medio de las vías aeróbicas, quiere decir con mucha utilización de oxígeno o con utilización de oxígeno, entonces tenemos que hacer un análisis del consumo de los gases que se le conoce como VO2 máximo. Entonces, hay una gran diferencia entre medir variables directas de rendimiento físico y variables indirectas. Medir una vía de señalización es una variable indirecta de rendimiento físico. Si vos querés medir el rendimiento físico, tenés que ir a alguna de estas pruebas. En particular, les he mostrado acá de la masa muscular y del consumo de oxígeno, que son dos de las variables de rendimiento que a nosotros nos interesaría saber para ver si existe o no este famoso fenómeno de interferencia. Bien, seguimos adelante con el análisis del sesgo. De este trabajo de investigación que les había mostrado yo al principio, lo más conocido, lo que más se ha publicado en las redes sociales es esto, que te dice peligro, peligro, no podés entrenar la fuerza y la resistencia al mismo tiempo. Pero nunca te muestra, por ejemplo, esto. No te muestran este gráfico. ¿Y qué dice este gráfico? Bueno, fíjate, este gráfico dice
que la respuesta adaptativa en un sujeto inexperto, ¿sí? Al principio, en días y semanas, el entrenamiento de modo único, es decir, entrenar la fuerza y la resistencia por otra parte, es prácticamente igual a entrenar de manera concurrente, es decir, las dos al mismo tiempo. Por eso la línea, si ustedes ven este gráfico, días y semanas, y este es la respuesta de la adaptación, las dos líneas van por el mismo caminito. Significa que es igual. Aquí no hay fenómeno de interferencia. En un sujeto medianamente entrenado, y a partir de aquí empieza a haber un poquito de diferencia. Podemos decir que acá la diferencia es mínima. Ahora, en un sujeto altamente entrenado, sí hay diferencia entre esto y esto. Ya tenemos diferencia entre entrenar solo la fuerza y solo la resistencia y luego entrenar las dos cosas juntas. Y ustedes me dicen, bueno, Víctor, pero entonces al final sí hay fenómeno de interferencia. Espera la próxima diapositiva y te vas a dar cuenta. Resulta que en el mejor de los casos que te mostraran este gráfico, ¿sí? Que ya les dije, el primer gráfico que te muestran es el que está las pesitas y la bici, pero normalmente este gráfico no te lo muestran. Pero si te lo llegan a mostrar, yo te hago esta pregunta, ¿te dicen, te describen cuando te muestran este gráfico la consigna que tiene abajo, la descripción del gráfico? Te dicen que la figura 3 que se encuentra en el trabajo de investigación empieza la descripción diciendo hipotético camino que va a tomar las adaptaciones del músculo esquelético y de la capacidad funcional. ¿Te dicen eso? Hipotético. Es un condicional gigante, enorme, un condicional más grande que eso prácticamente no hay, no viene. Te están diciendo hipotético, es una hipótesis. Deberían, cuando afirman que no se puede, que en realidad genera fenómeno de interferencia, y cuando citan a este trabajo de investigación, deberían decirte, bueno, los autores proponen que esto es una interferencia hipotética. ¿Por qué? Y bueno, porque sabemos que hay deportes como el rugby o el remo, donde los sujetos, además de desarrollar grandes masas musculares, también desarrollan capacidades cardiovasculares enormes. Entonces, ¿existe realmente el fenómeno de interferencia? Bueno, dejo esta pregunta para unos módulos, varios módulos más adelante, donde pongamos el eje en analizar si realmente esto existe o no. En definitiva, si bien no podemos decir que los papers son los angelitos y que los libros son los demonios, y tampoco podemos decir que existe un combate entre ellos, tenemos que tener en cuenta que siempre existe, siempre está latente el peligro de sesgo. Por eso es tan importante que en estos módulos ustedes le dediquen el tiempo suficiente para poder entender cuál es el aporte que nos hacen los trabajos de investigación y los libros a nuestra tarea diaria como preparadores físicos. Esto de alguna manera también refuerza el concepto que yo les mostré en los módulos anteriores, donde particularmente pienso que el preparador físico, además de tener un gran constructo de conocimiento práctico, tanto en la parte amateur como en la parte de alto rendimiento, aparte de tener aparatos para poder medir y sacar sus propios datos y, por supuesto, capacidad de transmitir el conocimiento, el preparador físico que te va a contar en un curso que te va a mostrar datos, que te va a mostrar trabajos de investigación, además de todo eso, tiene que haber tenido un paso por una facultad. Y ojo, en la facultad te tienen que haber enseñado, y si no lo aprendiste en la facultad, porque ojo, también hay muchos preparadores físicos que no sé si hay muchos, pero debe haber algunos preparadores físicos que no han tenido paso por la facultad y tienen la capacidad de leer los trabajos de investigación, entenderlos y no cometer un error de sesgo. En definitiva, eso es lo que quiero representar en esta parte. Que tanto que tenemos fuentes de información primaria, que tenemos fuentes de información secundaria, que la diferencia ya la hemos visto entre las dos y que ojo que puede haber un sesgo en cualquiera de las dos. Sobre todo cuando el que lee, el que interpreta la información, lo está haciendo de manera sesgada, lo está haciendo con una lupa, con unos anteojos de manera errónea.
Para terminar esta parte, 3 puntos claves. Primero, los libros que poseen referencias bibliográficas basadas en la evidencia son una fuente de información secundaria, solo esos libros. Porque existen libros que no poseen base científica. En ese caso son libros solamente anecdóticos. No es que no los leas, no te estoy diciendo que no vayas a leer esos libros, simplemente te estoy diciendo, tenés que saber, tenés que ser consciente de que lo que estás leyendo es un conjunto de anécdotas. No tiene evidencia científica. Y por último, los trabajos de investigación que fueron sometidos a un proceso de revisión por pares son una fuente de información primaria. Pero ten en cuenta que tanto la fuente de información primaria como la fuente de información secundaria puede ser sometida a un error de sesgo. Es decir, que también tenés que tener en cuenta quién lo lee. Y para leerlo e interpretarlo bien, vamos a desarrollar varios módulos más. Quédate tranquilo que de este curso vas a salir teniendo una capacidad de comprensión de los trabajos de investigación que evite que vos puedas llegar a caer en el error del sesgo. Eso lo vamos a ver en un módulo más. Como siempre, cualquier duda o pregunta que tengan al respecto de lo que han visto, lo pueden hacer a través de los canales de comunicación que hemos establecido para tal fin. Muchas gracias por su atención. Mira, acabamos de ver conceptos fundamentales que pueden transformar tu práctica profesional. Pero no te voy a mentir, el problema es que vos estás pensando en este momento, bueno, ¿cómo llevo todo esto a la práctica? Y aquí llega el verdadero problema. ¿Cómo haces para aplicar esto sistemáticamente? Porque si no lo aplicás, no te voy a mentir, esto fue como un entretenimiento didáctico, un entrenamiento educativo. Fue como ver una docuserie de Netflix. Por eso yo creé la comunidad ACE. Imagínate tener acceso continuo a este nivel de formación todos los meses con masterclass en vivo, donde vamos a resolver dudas específicas, actualizamos los protocolos basados en la evidencia más reciente y los contrastamos con los datos de nuestro laboratorio en deportistas de alto rendimiento. Estas no son grabaciones, quiero aclararte esto, ¿sí? No son grabaciones genéricas, no son cosas que nosotros grabamos y no, son sesiones interactivas donde vos vas a poder entrar, preguntar, contrastar la evidencia, preguntar con los otros estudiantes y los otros integrantes de la comunidad, discutirme, ¿sí? Decirme que no tengo razón, decirme que no sé nada, vas a poder hacer todo eso. Además, cada mes tenés acceso a 3 capacitaciones completas de nuestra biblioteca. Imagínate, por ejemplo, un mes profundizar sobre el entrenamiento de la fuerza, el otro mes sobre el entrenamiento de la resistencia, el otro sobre planificación. Esto es como tener una especialización continua sin tener que pagar miles de dólares por el costo. Y esto es lo que más me gusta a mí, particularmente lo que más me gusta. Aquí es donde se da la magia, porque hay más de 300 profesionales activos compartiendo protocolos, derivando clientes y están formando equipos de trabajo. Esto quiero aclararte que no es un grupo de Facebook donde cualquiera opina. Los que están adentro han demostrado un valor para la comunidad. De hecho, tenemos un 87% de renovación mensual. Y la razón principal que dan todos los integrantes de la comunidad es justamente el networking que se genera. Y cuando vos estés listo y quieras especializarte más, nosotros hemos armado packs exclusivos de formación con nuestros cursos y ahí vas a tener descuentos que no tienen las personas que no pertenecen a la comunidad. Sé que en este momento estás a punto de ir, ya entró la parte de la venta, pero pará, no te vayas. Yo por las próximas 48 horas te ofrezco un acceso a la comunidad por solamente $1. Es literalmente menos que el café de Starbucks, o bueno, no voy a decir la marca que sea, el café de la marca que sea, el café Martínez, si querés, que te compras todos los días para ir a trabajar. Pénsalo así, vas a tener acceso inmediato a 2 masterclass de este mes, 3 cursos completos valuados en $75 hoy mismo y toda la biblioteca de recursos descargables. Y además vas a tener la posibilidad de comunicarte con más de 300 colegas, todo por $1. Si después del primer mes ya decidís que no es para vos, yo te prometo que cancelás en un solo clic. No te vamos a hacer preguntas, no te vamos a hacer fricciones, que mirá, que quedate. Pero con un 87% de renovación, las posibilidades dicen que te vas a quedar. Yo sé que vas a quedarte, porque cada vez que los integrantes de la comunidad han experimentado lo que es tener respaldo científico continuo y una red profesional que te potencia, no hay vuelta atrás.
Escanea ahora este código QR que sale ahí, escanealo. Saca el celu, escanealo y ahí vas a entrar a la comunidad. Si no, también te voy a dar el URL. Pero seamos honestos, vos no estás acá por casualidad. Dedicaste tiempo a este webinar, sabés que necesitas diferenciarte. El mercado está saturado de entrenadores que hacen más de lo mismo. Cobran más o menos lo mismo y obtienen más o menos los mismos resultados. La comunidad no es para todos. Es para profesionales que entienden que la formación continua no es un gasto, como lo entendí yo hace mucho tiempo y yo sé que vos también lo estás entendiendo. Por eso estás acá. La inversión, esta es la inversión con mayor retorno que puedes hacer. Cada masterclass, cada curso, cada conexión que vos vas a hacer tiene un valor para que vos puedas aumentar el precio de tu oro, para aumentar el valor de lo que vos cobrás. Pensá en ese cliente difícil que tuviste, el que tenía esa lesión compleja o esos objetivos contradictorios, que quería una cosa, quería la otra. O simplemente que un cliente que no respondía, que vos pensabas que era un famoso no responder. ¿Cuánto vale poder consultar a otros 300 colegas que están en la misma sintonía que vos? ¿Cuánto vale acceder a un curso específico? ¿Cuánto vale la tranquilidad de saber que tu práctica está respaldada con la evidencia más actualizada? Algunos yo sé que van a salir de este webinar y van a seguir haciendo lo mismo de siempre, no pasa nada. ¿Sí? Y van a incluso seguir consumiendo el mismo contenido de los famosos youtubers. Y no pasa nada con eso, es una decisión válida. Pero si llegaste hasta acá, si invertiste estos minutos conmigo, es porque estás listo para hacer algo diferente. Es todo lo que separa tu práctica para que dé un salto de calidad, está ahí en ese QR o en ese link. No te voy a presionar, no te voy a decir que quedan pocas plazas y toda esa boludez, porque la verdad no es así. Queremos sumar cada vez más gente, porque queremos que haya una red global de entrenadores dispuestos a seguir creciendo. Pero sí te voy a decir esto, cada vez que vos postergás tu formación es un mes más que tu competencia te saca ventaja. Cada cliente que no podés ayudar de manera óptima es una oportunidad perdida para construir tu reputación. Entonces, te digo, toma la decisión, escanea el código, metete en el QR y genera ya mismo ese cambio que vos mereces. Nos vemos en la comunidad.